Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar por supuesto información, cositas relacionadas con el Real Madrid, algo sobre Rodrigo Goes. Vamos a escuchar chicos también algo que ha dicho Xavi que wow, me ha parecido también bastante interesante. También vamos a repasar algo que sale por ahí que va relacionado con Joao Félix y que chicos, la verdad es que me pareció bastante llamativo porque hace mes y medio Joao Félix iba a ganar el Balón de Oro y ya como que no convence tanto. Así que lo de siempre les voy a pedir por favor es que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general y justo lo que les estaba comentando, pues bueno, vamos a repasar unas cosas bastante interesantes. Me gustaría empezar escuchando a Xavi Hernández, cracks, que la verdad creo que es la primera vez que le escucho decir algo decente, algo serio. eh, y va relacionado con todo esto, cracks, que ha estado generando tanta polémica y tanta cosa en relación al tema este de los parones FIFA y cómo están sufriendo los clubes con estos temas. Así que vamos a escuchar al jardinero. Bueno, más que una pequeña solución, diría que creo que la FIFA ya se lo está planteando, ¿no? Hacer 9 meses seguidos en el club, 8 o 9 meses en el club, y luego los jugadores que vayan a la selección, que haya la clasificación para el europeo más el europeo, ¿no? Así por lo menos se evitarían tantos viajes, por ejemplo, Ronald Araujo, ¿no? Rafinha, viajes de 13, 14 horas, ¿no? Volvieron ayer, no han descansado, y así están todos los equipos, no nosotros. Entonces la situación no es fácil, ¿no? Que cada mes, mes y medio, futbolistas de África, de Sudamérica, de Asia, tienen mucho viaje, mucho viaje. Entonces una de las soluciones sería 9 meses en el club y 2 meses en la selección, y a partir de ahí un mes de vacaciones. Creo que sería una buena solución que además creo que la FIFA se está planteando. Bueno, chicos, ahí está Bueno, lo que les estaba diciendo de Xavi. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero creo que es algo bastante interesante, es una propuesta bastante seria por parte de Javi Hernández y que al final tal vez es una cosa pensar que son 9 meses y cosa y toda esa cosa de que, son 9 meses clavados y después un mes con la selección, pero fíjense que no me parece del nada descabellado lo que está diciendo este hombre, pero me pareció bastante interesante. Además, él comenta, no sé si tiene algún dato, que ya la FIFA y la UEFA y toda esta gente se está planteando este escenario, pero creo que sería una importante decisión. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, si nos vamos otra vez aquí a la pantalla, por ejemplo, cosas como la que les voy a mostrar en breve. Esto que decía Jules Koundé, que también quiero traerlo porque cada vez más hay personas que se están revelando, entre comillas, con esta situación. Koundé decía lo siguiente: son demasiados partidos, el ritmo es cada vez más intenso, hay demasiadas lesiones, vamos en un ritmo que cada vez más peligroso, cada vez hay más heridos graves. Lo que me molesta es que cuando hacemos esta observación la gente dice que jugábamos mucho. Incluso si esto fuera cierto, no significa que antes fuera bueno. Y bueno, este tipo de declaraciones la reposteó por lo menos Rafael Leao, hemos escuchado a Guardiola, el mismo Ancelotti, o sea, muchísima gente, mis queridos estimados, hablando de esto y que yo creo que la verdad tienen la absoluta razón. Ojalá que se pueda resolver, porque además de que son insufribles los parones estos de selecciones, también tenemos el tema este de que los futbolistas regresan lesionados y que, Dios mío, no sé cuándo vamos a poder solventar este tipo de situaciones, pero a mí la verdad es que me parece brillante y repito, no suelo coincidir con Xavi, pero creo que esta vez ha estado de 10. Quiero que ahora vamos a repasar esto, vamos a leer esto, que ha dicho Rodrigo Gómez y dice lo siguiente: los racistas siempre están en servicio. Mis redes sociales fueron invadidas de insultos y todo tipo de tonterías. Están ahí para que todos lo vean. Está ahí para que todos lo vean. Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si usamos algo que les molesta, si no agochamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen que son solo suyos, los racistas toman medidas con su comportamiento criminal. Su mala suerte no pararemos. Comparte esto Rodrigo Góez, que bueno, tiene más de 26 millones de impresiones en Twitter. Y quería traer esto porque me parece muy curioso que Argentina, tengo un amigo que vive en Argentina, tengo amigos argentinos también, por supuesto, que dicen cosas como, por ejemplo, que eh, en Argentina es un país donde hay muchísimos racistas. También sabemos que en España es un país bastante complicado junto al tema, pero especialmente me llama la atención que esto casualmente
empieza a suceder cuando a Rodrigo se le dio por hacerle frente a Messi y a la esposa de Messi, Rodrigo de Paul, qué casualidad, y empezaron a reventarle las redes sociales. Lo que más me llama la atención de todo esto, mis queridos estimados, también es recordar que mucha gente siempre decía, pero ¿por qué a jugadores como Rodrigo, como Camavinga o como Militao no les dicen cosas racistas cuando intentaban defender lo que pasaba con Vinicius? Y yo lo dije la otra vez y lo reitero, se los repito, le digo, claro, porque en su momento no significaba una amenaza, entre comillas, a Vinicius, porque obviamente era una amenaza deportiva constante y les estaba jodiendo muchísimo. Y el tema de Rodrigo ahora, chicos, es porque es una persona que le ha hecho frente a alguien que ellos tienen en un pedestal, que le llaman Dios. Ahí está el problema. Entonces, lo que le digo, esto no se extrañen más adelante, en un futuro no muy lejano, que empiecen a decir que Rodrigo también es un provocador. Quiero que escuchemos estas declaraciones sobre el tema del estadio del Fútbol Club Barcelona, que esto creo que es un representante de la empresa. Vamos a verlo porque esta es una investigación que sacó el periódico relacionado con las obras del Camp Nou, la explotación y todas estas cosas. Escuchemos estas declaraciones. 1.000 euros brutos al mes por 56 horas a la semana, ¿son condiciones justas? Se ajustan a convenio. Pero insisto, esas nóminas que os han entregado son nóminas, no contratos. Y es posible que haya un error en esas nóminas. ¿Qué le parece que un trabajador tenga que dormir en unos arbustos frente al Gol Norte? Pues mira, yo creo que todo ante la amenaza de despido. Que eso nos sabe muy mal a todos, pero estamos hablando de que han pasado más de 2.000 trabajadores, que hay un horario, que ese por lo que leí, o sea, no lo conocemos, pero por lo que leí venía de Manresa, no sé, pues si el tren llega media hora tarde, igual hay un bus anterior, no lo sé, evidentemente es una circunstancia. No tenemos 2.000 trabajadores durmiendo en la calle, lo que significa que las cosas funcionan. ¿Qué quieren que les diga? Me da mucha risa porque dice que es justo. Cuando se utiliza esa frase, por ejemplo, la de se ajusta al convenio, ya uno sabe que tratan de justificarse, y muy entre comillas esto, con el tema de, ¿cómo les explico? Estamos en la ley, en el límite, pero en la ley. Y eso está por ver. Se dice que puede que haya un error porque es una nómina. O sea, es que es increíble. Además dice que no todos los trabajadores están durmiendo en arbustos. Es que, mira, yo le digo una cosa. Esto ejemplifica perfectamente lo que llevamos escuchando muchísimo tiempo. Aquello de valors més que un club perfectamente lo deja claro. Quiero que ahora escuchemos algo relacionado con Joao Félix, porque José Álvarez del Chiringuito, pese a lo cretino que pueda llegar a ser y toda la cosa, creo que es una persona que tiene bastante información relacionada con el que va relacionada con el Barça. No tengo ningún problema en reconocerlo. Y esto que vamos a ver es bastante curioso, cracks, porque la verdad es que ha dicho algo relacionado con Joao Félix, que repito, hace un par de meses o mes y medio, mes tal vez, era el Balón de Oro, y hoy ya como que no gusta tanto. Así que vamos a escuchar claramente lo que se dice de este hombre. Joao Félix le gusta al Barça, le gusta a Xavi, pero no es una prioridad para la temporada que viene. Consideran que es un buen jugador, pero que quizás no sea el líder que necesite el equipo para determinados escenarios. Y están contentos con el rendimiento. ¿Qué va a ocurrir con Joao Félix? El Atlético de Madrid va a pedir, según el Barça, entre 50 o 60 millones por quedarse a Joao Félix en propiedad. El Barça no tiene pensado pagar esos 50 o 60 millones por Joao Félix. Joao Félix solo llegaría de nuevo al Barça en forma de cesión o por una cifra 20-30 millones muy inferior a la que pide el Atlético, que el Barça considera que no va a llegar ahí. Por lo tanto, Joao Félix no volvería por un traspaso de 50 o 60 millones y sí en forma de cesión de nuevo, haciéndose cargo de la ficha, como ahora. Si el Barça realiza una inversión este verano en esa posición, al margen del objetivo de Zubimendi, que es para el pivote, será por Bernardo Silva. Bueno, lo que también me parece increíble es ahora que quieren es a Bernardo Silva. Que esta gente como le encanta agarrar estos caballeros ya que están como en un punto de caída en su carrera deportiva. Ahí está el caso de Gundogan, que bueno, creo que no está rindiendo lo que seguramente ellos esperaban.
Pero me llama especialmente la atención el caso de Joao Félix, que repito, hace bien poco estábamos diciendo que iba a ser el Balón de Oro, estábamos escuchando para aclararlo, y ahora resulta que el Barça no va a hacer una inversión que se plantea pagar si acaso 20 millones de euros por Joao Félix. Y bueno, no me extrañaría tampoco que el Atlético accediese, teniendo en cuenta que parece que el Cholo va a renovar, que no lo quieren allá. Es impresionante. Para que vean cómo es el tema este del relato, siempre es bueno recordar este tipo de cosas y reírnos un poco. Déjame tu opinión en los comentarios, tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.